Mi hijo estaba luchando por su vida en la UCI cuando mi propia familia retiró $850,000 de mi cuenta. Mi cuñado sonrió con satisfacción y dijo, lo necesitábamos más que tú. Apenas podía respirar, pero ellos no tenían ni idea de lo que se vamos a enfrentar. Y entonces, boom, la puerta principal se abrió de un golpe y... El olor de los desinfectantes en la unidad de cuidados intensivos siempre me recordaba a la muerte. Llevaba 4 horas seguidas sentado en una silla de plástico duro, agarrando un recibo arrugado de un cajero automático. Los números de la pantalla seguían ante mis ojos. El saldo de mi cuenta era de $0 y 0 céntimos. Leo yacía detrás de una pared de cristal, conectado a las máquinas que lo mantenían con vida. Mi hijo de 8 años, que ayer se reía con los dibujos animados y me enseñaba una foto en la que aparecíamos en la puerta de una casa grande con un perro, ahora luchaba por respirar. El accidente de coche ocurrió de repente. Estaba cruzando la calle cerca del colegio con otros niños, cuando el conductor de un jeep que circulaba a toda velocidad no frenó al ponerse el semáforo en verde. Según los testigos, Leo intentó apartar del camino a una niña más pequeña y fue atropellado. Mi mente repetía la llamada del hospital. Señora Allison, su hijo Leo ha tenido un accidente. Tiene que venir inmediatamente. Lo dejé todo. Dejé la compra en la cesta en medio del supermercado y vine corriendo sin ni siquiera apagar bien el coche. ¿Sara? ¿Allison? Un médico con bata blanca se acercó a mí con un expediente en las manos. El doctor Williams parecía cansado, y su rostro mostraba esa preocupación especial que había aprendido a reconocer en mis 2 años de viuda, la expresión de quien tiene que dar malas noticias. Levanté la vista, intentando concentrarme en sus palabras a través de la niebla del cansancio y la desesperación. El café de la máquina expendedora en el vaso de plástico hacía tiempo que se había enfriado en mis manos. El estado de Leo se ha estabilizado por ahora, pero necesita urgentemente una compleja operación cerebral. Tiene una hemorragia intracraneal y tenemos que actuar en las próximas 12 horas, continuó el doctor Williams, hojeando las páginas de la carpeta. El coste de la operación es de unos $200,000, sin incluir la rehabilitación posterior, que podría durar meses. 200,000. Tenía ese dinero. Tenía que tenerlo. El dinero del seguro por la muerte de Cole, mi marido, más nuestros ahorros conjuntos, $850,000 en total, estaban en una cuenta de ahorros separada en el First National Bank. Dinero para el futuro de Leo, para su educación universitaria, por si acaso. Cole siempre decía, tienes que tener un colchón, Em. Nunca se sabe lo que puede pasar. Yo, me encargaré del pago ahora mismo, solté, mirando de nuevo el recibo del cajero automático, esperando que los números cambiaran de algún modo. Por favor, póngase en contacto con Jennifer en la recepción. Ella le ayudará con el papeleo para la compañía de seguros. El doctor Williams me tocó ligeramente el hombro. Leo es un chico fuerte. Haremos todo lo que podamos. Cuando la doctora se marchó, marqué el número de la línea directa del banco. El contestador me dijo lo mismo con voz monótona. Su saldo actual es de $0 con 0 centavos. Comprobé el banco online en mi teléfono. La mano me temblaba tanto que tuve que introducir la contraseña 2 veces. El historial de transacciones mostraba que anteayer, el día 19, a las 14 horas y 37 minutos, cuando Leo aún correteaba por el patio pidiendo permiso para ir a jugar al fútbol con sus amigos, alguien había retirado todo mi dinero en una sola transferencia electrónica. Mi corazón latía tan fuerte que parecía ahogar los sonidos del equipo médico que me rodeaba. Las enfermeras pasaban por el pasillo, los familiares de otros pacientes hablaban, pero yo solo oía el ruido de la sangre en mis oídos. ¿Quién podría haber accedido a mi cuenta? No le di la tarjeta a nadie, solo yo conocía el código PIN, ni siquiera Cole lo sabía. Y entonces recordó, el poder notarial, aquel maldito poder que había firmado hacía 13 meses, cuando Meredith, mi suegra, vino de visita con Violet y Raymond. Estaba sentada a la mesa de mi cocina, bebiendo té de la taza que Leo le había regalado por su cumpleaños, y me decía con voz suave y cariñosa, por si acaso, cariño, eres una madre joven que cría sola a su hijo. Si te pasa algo, Dios no lo quiera, por supuesto, pero alguien debe tener acceso al dinero por el bien de Leo. Soy su abuela, ¿quién si no cuidaría de él mejor que yo? En aquel momento me pareció razonable.
Meredith siempre fue buena conmigo, sobre todo después de la muerte de Cole. Venía a ayudarme con Leo, me traía comida casera. Confiaba en ella más que en mi propia hermana. Marqué el número de Meredith con dedos temblorosos. Los largos timbres parecían interminables. ¿Diga? Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado esperando esta llamada. Meredith, soy yo. ¿Dónde está mi dinero? Las palabras salieron de su boca sin presentación ni saludo. Se hizo el silencio. Amber, ¿podemos hablar más tarde? Ahora no es un buen momento. Estoy preparando la cena y Raymond... No es un buen momento. No reconocí mi voz. Sonaba ronca y desesperada. Mi hijo está en cuidados intensivos con el cráneo fracturado y mi cuenta está vacía. ¿Dónde están los $850,000? Hubo una larga pausa. Podía oír la televisión de fondo, algún tipo de programa de entretenimiento con risas. Nosotros lo pedimos prestado. Pensábamos devolverlo muy rápido, incluso con intereses. ¿Prestado? La gente del pasillo del hospital me miró, la enfermera del mostrador levantó la vista, pero no me importó. El dinero del seguro para Cole, los ahorros de toda nuestra vida para Leo. Amber, cálmate, por favor, estás gritando tanto que me pitan los oídos. Ven a mi casa y hablaremos tranquilamente con una taza de té. Te lo explicaré todo. Colgué el teléfono sin despedirme y salí corriendo del hospital. Le dije a la enfermera de guardia que estaría allí en una hora y le dejé mi número de teléfono por si el estado de Leo cambiaba. Los 23 minutos de trayecto hasta la casa de Meredith, en las afueras, me parecieron una eternidad. Me imaginé explicándole la operación, contándole lo que había dicho el médico, cómo comprendería el horror de la situación y devolvería el dinero inmediatamente. Meredith siempre había querido a Leo, le llamaba mi querido nieto, le compraba juguetes y decía que le recordaba a Cole cuando era niño. El coche de Raymond estaba aparcado frente a la casa de ladrillo rojo de 2 plantas, un flamante Lexus LS plateado que había visto por primera vez. La matrícula aún no estaba bien decorada, solo tenía un letrero provisional. Mi hermana Violeta salió a mi encuentro antes de que pudiera salir del coche. Tenía la cara culpable y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Amber, no habíamos planeado esto. Ha sido todo inesperado, empezó, frotándose nerviosamente el pelo. ¿Dónde está el dinero? La interrumpí, empujándola hacia las escaleras. Meredith y Raymond estaban sentados en el amplio salón con muebles caros. Sobre la mesa de centro de madera oscura había papeles, algunos contratos, documentos con sellos oficiales, folletos con las palabras Smart Garden Solutions y gráficos de crecimiento de las inversiones. Raymond levantó la vista de su portátil y sonrió. Sonrió. Una amplia sonrisa de suficiencia, cuando mi hijo pende entre la vida y la muerte. Ah, Amber, estábamos hablando de tu situación, dijo, como si estuviéramos hablando de comprar un coche nuevo o de elegir un restaurante para cenar. ¿Mi situación? Mi voz tembló de rabia. Mi situación es que mi hijo necesita una operación urgente de $200,000 y tú me robaste el dinero. ¿Robado? Raymond se levantó lentamente del sofá de cuero, ajustándose su costosa corbata de seda. Utilizamos un poder notarial perfectamente legal. Todos los documentos están debidamente formalizados ante notario. Puedes comprobarlos. Me quedé de pie en medio de la habitación, cerrando las manos en puños. Meredith se frotaba nerviosamente un pañuelo de seda en las manos, sin mirarme a los ojos. Es un campo muy prometedor, comenzó con voz débil. Enanos de jardín inteligentes con inteligencia artificial y control por voz. Pueden informarte del tiempo, recordarte que riegues las plantas. Además, hemos invertido parte de nuestro dinero en criptodivisas. El Bitcoin está creciendo ahora de forma muy constante, dicen los analistas financieros. ¿Gnomos de jardín? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Os habéis gastado el seguro de vida de mi difunto marido en ingeniosos enanos de jardín? Raymond sacó de su bolsillo un caro cigarrillo empaquetado en oro. Una parte se destinó a pagar la hipoteca de nuestra nueva casa. La antigua era demasiado pequeña para nuestros planes. Teníamos que invertir el capital en algún sitio para que funcionara, no quedarse ahí muerto en el banco. No era tu dinero para invertir, era dinero para Leo, para su futuro. Técnicamente, según el poder que firmaste voluntariamente, teníamos todo el derecho a disponer de esos fondos a nuestra discreción. Encendió un cigarrillo con un mechero de oro, ignorando las miradas indignadas. Por cierto,
Los gnomos de jardín ya han empezado a dar sus primeros beneficios. Solo la semana pasada vendimos 30. Dentro de un año o dos, podremos devolverte incluso más de lo que te quitamos. ¿Dentro de un año? Mi voz se convirtió en un grito. Mi hijo necesita una operación ya. Ni dentro de un año, ni dentro de un mes. ¡Hora! Violet intentó intervenir acercándose. Amber, entendemos que estés muy disgustada y asustada. ¿Molesta? ¿Molesta? Me volví hacia ella y dio un paso atrás. Mi hija de 8 años podría morir mientras jugáis a los hombres de negocios con mi dinero. Raymond dio una calada a su cigarrillo y me miró con la misma sonrisa que no mostraba arrepentimiento, ni vergüenza, ni la más mínima comprensión de lo que había hecho. Mira, Amber, dijo, sacudiendo las cenizas en un costoso cenicero de cristal. Necesitábamos ese dinero más que tú. Eres joven, sana, te lo ganarás. Yo tengo responsabilidades. Una familia, una hipoteca, un negocio que necesita inversión. No puedo permitirme esperar a que decidas utilizar este dinero algún día. Estas palabras me golpearon como si alguien me hubiera empujado en el pecho con todas sus fuerzas. Lo necesitábamos más que tú. La habitación empezó a girar, las paredes se acercaban. Sentí que se me doblaban las rodillas y que el suelo salía a mi encuentro. Unas manchas blancas destellaron ante mis ojos, y un zumbido empezó a crecer en mis oídos. Lo último que recuerdo es la voz de Violet. Amber, ¿estás bien? Que alguien me traiga agua. Y la oscuridad espesa y pegajosa que se tragó todo a mi alrededor, junto con la sonrisa de Raymond y el olor de sus caros cigarrillos. Hace 2 años, cuando Cole aún vivía, nuestras vidas parecían tan sencillas y predecibles. Vivíamos en una pequeña casa de 3 habitaciones en Maple Street, donde cada mañana empezaba con el olor a café y la risa de Leo mientras subía corriendo las escaleras para jugar con el perro de los vecinos por encima de la valla. Cole llevaba 11 años trabajando para Willow Creek Construction, primero como peón, luego como capataz y desde hacía 3 años como jefe de proyecto. Era el tipo de hombre que las madres aconsejan a sus hijas que busquen. Fiable, trabajador y nunca levantaba la voz. Incluso cuando estropeaba su camisa favorita en la lavandería u olvidaba comprar cerveza para un partido de fútbol, se limitaba a sonreír y decir, «No pasa nada, Em. Lo importante es que todos estemos sanos». Leo le adoraba, le seguía a todas partes como un rabo, le ayudaba con pequeñas reparaciones en el garaje y soñaba con que cuando fuera mayor él también sería constructor. Ese día, el 23 de abril, Cole se fue a la obra como de costumbre a las 7 de la mañana, dándome un beso de despedida y prometiéndole a Leo que esa tarde construirían juntos un nuevo juego de Lego. Estaban construyendo un centro comercial en las afueras de la ciudad, un gran proyecto que debía durar otros 6 meses. Cole se encargaba de instalar las estructuras metálicas de la cuarta planta. La llamada se produjo a las 15:43. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando el reloj, preocupada por no poder recoger a Leo del equipo de fútbol. Señora Allison, soy Mike Torres, de Construcciones Willow Creek. Necesitamos que venga al Hospital St. Luke de inmediato. Su marido ha tenido un accidente. Las palabras accidente sonaban tan abstractas. Me imaginaba un dedo cortado o un hombro magullado, algo de lo que nos reiríamos durante la cena. Pero la voz de Mike era demasiado seria, demasiado oficial. Cole murió antes de que la ambulancia pudiera llegar al hospital. Una viga metálica se desprendió de la grúa por la rotura de un mecanismo y le cayó en la cabeza. Murió en el acto, dijo el médico, tratando de consolarme. No sufrió, señora Allison, ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El funeral, los periódicos, las visitas, las ollas de comida de los vecinos que ni siquiera había desempaquetado. Leo no entendía por qué su padre no volvía a casa, por qué mi madre no paraba de llorar, por qué todos los adultos cuchicheaban y le miraban con tanta lástima en los ojos. Entonces tenía 6 años, y la muerte era algo lejano e incomprensible para él. Fue entonces cuando la familia de Cole entró en mi vida. Meredith, su madre, que solía vernos solo en Pascua y Navidad, de repente empezó a aparecer todos los días. Traía comida casera, limpiaba la casa y se sentaba con Leo mientras yo hacía el papeleo. Al principio fue una verdadera salvación. Yo apenas podía mantener la compostura y aquí había alguien que se ocupaba de las tareas domésticas. No tienes que cargar con todo tú sola, cariño, me decía Meredith, acariciándome el pelo como si fuera una niña.
Cole nunca me perdonaría que te dejara sola con esta pena. Somos familia, ¿no? Violet también empezó a llamarme y a visitarme más a menudo. Mi hermana mayor siempre fue más práctica que yo, siempre supo qué hacer en situaciones difíciles. Cuando éramos niñas, me protegía de los matones en el colegio y me ayudaba con los deberes de matemáticas. Ahora me ayudaba con los seguros, las cotizaciones para la jubilación de Cole y otras cuestiones financieras que me daban dolor de cabeza. Amber, tú no sabes nada de dinero, me dijo, sentada a la mesa de mi cocina con un montón de papeles y una calculadora. No dejaremos que te hagan daño. Raymond acababa de entrar en la vida de Violet. Se habían conocido a través de un amigo común en una fiesta, y mi hermana estaba radiante de felicidad mientras hablaba de su nuevo pretendiente. Trabajaba en tecnología de la información, tenía su propia pequeña empresa de desarrollo de aplicaciones para móviles y hablaba de startups y perspectivas de negocio con tanto entusiasmo que parecía un auténtico experto. Raymond dice que siempre hay que pensar en el futuro, dijo Violet durante el almuerzo un mes después del funeral. No puedes guardar el dinero en una cuenta en la que no gana nada. La inflación se comerá tus ahorros. El seguro ascendía a $600,000. Cole siempre había sido responsable y tenía un buen seguro a través del sindicato de constructores. Además, sus ahorros para la jubilación y nuestros ahorros conjuntos sumaban otros $250,000. En total, $850,000, una suma que me parecía poco realista. Nunca en mi vida había tenido tanto dinero de golpe. Al principio solo quería ponerlo todo en un depósito y olvidarme de él. Vivir de los intereses mientras Leo crecía y luego dárselo para la universidad. Cariño, me dijo Meredith, sentada a mi lado en el sofá, cogiéndome la mano con sus cálidas palmas. Eres una mujer joven y guapa. No puedes vivir toda tu vida como una monja. Cole no querría que sufrieras así. Pero el dinero de Leo... El dinero no desaparece. Al contrario, si lo usas sabiamente, tendrás más. Raymond sabe mucho de inversiones. Él puede aconsejarte sobre los mejores lugares para invertir. Raymond parecía realmente inteligente. Me traía varios folletos sobre fondos de inversión, me hablaba de la rentabilidad de las acciones de grandes empresas y me explicaba las ventajas de una cartera diversificada. No entendía ninguno de sus términos, pero asentía con la cabeza e intentaba recordar. La regla básica, Amber decía, extendiendo gráficos y tablas sobre la mesa, es que el dinero tiene que funcionar. Mantenerlo en una cuenta es desperdiciar la oportunidad. Pero yo tenía demasiado miedo para arriesgarme. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si perdía el dinero de Leo? Así que metí toda la cantidad en una cuenta de ahorro de alto rendimiento con un tipo de interés de 4 y 5 décimas al año. No era mucho, pero era seguro. Los primeros meses tras la muerte de Cole fueron los más duros. Leo no dejaba de preguntar cuándo volvería su padre a casa, por qué no podíamos ir a su lugar de trabajo como antes. No sabía cómo explicarle a un niño de 6 años qué es la muerte, por qué la gente no vuelve. Me costaba creer que Cole se había ido. El sueño no llegó de inmediato. Me quedé tumbada en la cama, mirando la almohada vacía que tenía al lado y escuchando a Leo jugueteando en su habitación, incapaz de dormir tampoco. A veces se colaba por la noche y se tumbaba a mi lado, acurrucándose con su cálido cuerpecito. Nos quedábamos tumbados en silencio en la oscuridad, cada uno con su pena. Es solo una formalidad, cariño, me dijo, sentada a la mesa de la cocina con los papeles del notario. Piensa, si te pasara algo, Dios no lo quiera, por supuesto, ¿quién cuidaría de Leo? ¿Quién tendrá acceso a dinero para sus necesidades? Violet es una buena tía, por supuesto, pero yo soy la abuela de Leo, lo conozco mejor, sé lo que necesita, y además tengo más experiencia en asuntos financieros. Llevo un presupuesto doméstico desde hace 30 años y, tras la muerte de mi marido, pagué todas mis deudas yo sola. El documento parecía oficial y aterrador, un montón de términos legales que no entendía. El notario me explicó que el poder otorgaba a Meredith el derecho a gestionar mis fondos solo en caso de incapacidad o fallecimiento. Es como una póliza de seguro para su hijo, señora Allison. Lo firmé. En ese momento parecía razonable. Si algo me pasaba, Leo no se quedaría sin nada. Y Meredith nos cuidaba tan bien, nos ayudaba tanto. ¿Cómo podía no confiar en ella? El año siguiente transcurrió tranquilo.
Conseguí un trabajo en el departamento de contabilidad de una clínica local, un trabajo sencillo que me permitía recoger a Leo del colegio y pasar las tardes con él. Meredith venía a casa 2 veces por semana, nos preparaba la cena y a veces cuidaba de Leo cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Violet se casó con Raymond el verano pasado. La boda fue pequeña pero preciosa. Raymond parecía feliz, no paraba de coger a Violet de la mano y decirle lo guapa que era. Vivían en un piso de alquiler, pero soñaban con tener su propia casa. Ya estamos mirando opciones, dijo Violet cuando vinieron de visita. Raymond dice que es mejor hipotecarse ahora, mientras los tipos no sean demasiado altos. ¿Y el trabajo? Pregunté. A Raymond le va bien, la empresa está creciendo y hay varios proyectos grandes en camino, y yo sigo ayudándole con el papeleo, llevando la cuenta de los clientes. Raymond parecía tener éxito, siempre iba bien vestido, hablaba con seguridad y exponía sus ideas empresariales con tal entusiasmo que daban ganas de creerle. Cuando se compraron una casa en otoño, ni siquiera me sorprendió. Obviamente, las cosas iban bien. Los problemas empezaron esta primavera. Al principio, pequeños. Violet pidió prestados $1,000 para reparar su coche. Luego, otros 2,000 para una reparación urgente del tejado. Amber, eres muy amable, me dijo Meredith cuando le hablé del siguiente préstamo. Pero no te dejes utilizar. El dinero corrompe a la gente, incluso a la gente cercana. Pero no podía decirle que no a mi hermana. Nunca pude. Incluso de niña, cuando Violet me pedía que le diera mi juguete favorito o que compartiera caramelos, siempre cedía. Mi madre solía decir que yo era demasiado buena para este mundo, y Violet solía decir que yo solo era débil de voluntad. El mes pasado, Raymond llegó solo, sin Violet. Parecía preocupado, hablaba de algunas dificultades temporales de liquidez, de retrasos en los pagos de los clientes. Amber no habría acudido a ti si no fuera una emergencia, dijo, sentándose en mi sofá y dando vueltas a una taza de café entre las manos. Solo durante 2 meses, lo juro. Te lo devolveré con intereses. 15,000 me pareció mucho dinero, pero acepté. Raymond es el marido de Violet, casi un pariente. Y si su negocio está realmente creciendo, ¿por qué no ayudar? Ahora, recordando todo esto a través del prisma de aquel terrible día en el hospital, me di cuenta de lo ingenua que había sido. El poder notarial que había firmado, por si acaso, se había convertido en la llave de todo mi dinero. Y mi amabilidad e incapacidad para decir que no me convirtieron en la víctima perfecta. Siempre pensé que la gente era buena de corazón, que la familia era sagrada. Pero la familia Cole resultó ser una manada de depredadores que esperaban pacientemente su oportunidad, y yo se la puse en bandeja de plata. Volví en mí en el sofá de la casa de Meredith. Violet me cogía de la mano y me ponía una toalla húmeda en la frente. Tranquila, Amber, has tenido un ataque de pánico. Respira hondo. Pero nada estaba bien. Mi hijo estaba en cuidados intensivos, y mi dinero había desaparecido para siempre. Raymond estaba sentado en la silla de enfrente, fumando un cigarrillo y mirándome con la misma sonrisa de suficiencia. Bueno, Amber, ¿has entrado en razón? ¿Podemos hablar ahora con sensatez? Me levanté del sofá, mareada. Voy a ver a mi hijo. Siéntate, aún estás débil, intentó detenerme Violet. No, le aparté la mano. Mi hijo está entre la vida y la muerte, y tú estás jugando aquí. Cogí las llaves del coche y corrí hacia la salida. Oí la voz de Raymond detrás de mí. Piensa en lo que te he dicho, Amber. Volveremos a hablar. De camino al hospital, casi tuve un accidente. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Pero tenía que llegar hasta Leo para ver qué le pasaba. En el hospital, el Dr. Williams me recibió con malas noticias. El estado de Leo había empeorado. La presión en el cráneo aumentaba y había que operarle en las 6 horas siguientes. Si no actuamos ahora, podría sufrir daños irreversibles, me dijo mirándome a los ojos. Daños en los centros del habla, problemas de coordinación, posible coma. Necesitamos un anticipo de al menos $50,000. Encontraré el dinero. Mentí. No tenía ni idea de dónde conseguirlo, pero no podía dejar morir a mi hijo por la codicia de otro. Los días siguientes fueron los más horribles de mi vida. La operación fue un éxito, pero Leo seguía sin recobrar el conocimiento. Yacía entre tubos y cables y yo me senté a su lado, sosteniendo su pequeña mano e intentando encontrar un abogado que aceptara mi caso. Los 3 primeros abogados a los que me dirigí me rechazaron en cuanto se enteraron del poder notarial. Verá, señora Allison, me explicó el cuarto, un joven con un traje barato. Técnicamente tenían derecho a utilizar su dinero.
El poder se otorgó debidamente ante notario. Pero el dinero era para mantener al niño. El documento no restringe claramente el uso previsto de los fondos. Solo dice, para satisfacer las necesidades del menor Leo Ellison. Legalmente, pueden argumentar que invirtieron el dinero para aumentar sus ingresos futuros. Invirtieron en enanos de jardín. Incluso si la inversión no tuvo éxito, eso no la hace ilegal. Necesitamos pruebas de fraude o abuso de confianza. El quinto abogado era más caro y más experimentado. Elizabeth Crawford tenía fama de ser una dura luchadora por los derechos de sus clientes. Escuchó atentamente mi historia y asintió. Es un caso complicado, pero no desesperado. Tendré que examinar detenidamente las transacciones financieras de su cuñado en los últimos meses. Si encontramos pruebas de asunción de riesgos irrazonables o de ocultación de información sobre el estado de las cosas, ¿cuánto costará? 5,000 por adelantado, más $300 por hora. Si ganamos, obtenemos el 10% de la cantidad recuperada. Ni siquiera tenía 5,000. Tuve que pedir un préstamo contra la casa, la misma casa donde Cole y yo éramos tan felices. Mientras yo iba de un lado a otro buscando abogados, Raymond no se quedaba de brazos cruzados. Una semana después de nuestra pelea en casa de Meredith, se presentó en el hospital con un ramo de flores y una sonrisa culpable. Amber, he venido a hablar contigo como un ser humano, dijo, sentándose en la silla junto a la cama de Leo. Deja las flores y vete. Mira, entiendo que estés disgustada, pero seamos realistas. El dinero no ha desaparecido, está funcionando. Mi startup, Smart Garden Solutions, está mostrando resultados muy alentadores. ¿Gnomos de jardín? No cualquier gnomos. Se trata de una revolucionaria tecnología de jardinería inteligente. Cada gnomo lleva incorporado un sensor de humedad, un termómetro y una cámara para controlar las plantas. Se conectan a una aplicación de tu teléfono y pueden... No me interesan tus gnomos, Raymond. Mira. Sacó su tableta y mostró unos gráficos. El mes pasado vendimos 80 gnomos a $250 cada uno. ¿Y cuánto gastaste en su producción? Bueno, las inversiones iniciales siempre son grandes. Tuve que poner en marcha la producción, registrar patentes, desarrollar una aplicación móvil. Responde concretamente. ¿Cuánto te gastaste? Raymond dejó la tableta y se rascó la nuca. Unos 400,000 se gastaron en equipos y tecnología, otros 150 en marketing y publicidad. Además, pagué la hipoteca para reducir los riesgos financieros de la familia. 300,000 en la hipoteca, 270. El resto fue a invertir en criptodivisas. Compré la nueva moneda Moon Doge antes de que empezara a subir. Si la vendo ahora, puedo duplicar mi inversión. Miré a este hombre y no entendía cómo podía hablar de mi dinero con tanta tranquilidad. No tenía vergüenza, no entendía lo que había hecho. Raymond, si no empiezas a devolverme mi dinero ahora mismo, voy a demandarte. ¿Demandarme? Se rió. ¿Por qué? ¿Por invertir tu dinero en lugar de dejarlo pudrirse en una cuenta? Cualquier tribunal reconocerá que actué en el mejor interés del niño. El tribunal decidirá si los enanos de jardín son realmente lo mejor para el niño. Vale, si quieres una guerra, tendrás una guerra. Su tono se volvió frío. Pero recuerda, yo también tengo abogado, y puedo demostrar que eres una madre inestable que no sabe administrar el dinero. Quizá Leo esté mejor con su abuela. Esta amenaza me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Quitarme a Leo? ¿Se atrevía a amenazarme con quitarme a mi hijo? Sal de mi vista, susurré. Piensa en lo que te digo, Amber. Podemos solucionarlo amistosamente. Cuando se fue, llamé a Violet. Tenía que saber a qué atenerse. Violet, tu marido acaba de amenazarme con quitarme a Leo. ¿Qué? No, lo has entendido todo mal. Raymond nunca... Lo dijo literalmente. Que yo era una madre inestable y que Leo estaría mejor con Meredith. Una larga pausa. Luego un suspiro. Amber, tal vez deberías calmarte. Has estado tan tensa últimamente, gritándole a todo el mundo. ¿Tensa? Tengo un hijo en coma y mi dinero se gastó en enanos de jardín. Raymond no quería hacer daño. Realmente pensó que estaba ayudando. ¿De qué lado estás, Violet? Yo no elijo lados. Eres mi hermana, pero Raymond es mi marido. No puedes esperar que me ponga en su contra, así que lo defiendes. Intento entender la situación.
Tal vez si hablaras con él con más calma. Colgué el teléfono. Violet había elegido su bando y no era el mío. Meredith llamó esa tarde. Amber, cariño, ¿qué tontería estás pensando de ir a juicio? Me han robado el dinero. Nadie robó nada. Raymond manejó el dinero de acuerdo con su poder notarial, quizá no con las mejores intenciones. Las mejores intenciones. Meredith, compraron una casa con mi dinero. Una casa es una inversión. La propiedad siempre se revaloriza. ¿Una inversión para quién? ¿Para Leo o para ellos? Amber, te estás poniendo histérica. Tal vez necesites ver a un terapeuta, un psicólogo. Ahora todos piensan que estoy loca por querer recuperar mi dinero. Meredith, si no me ayudas a recuperar mi dinero, no quiero volver a verte. Cariño, no digas algo de lo que te arrepentirás. Somos familia. La familia no se roba el dinero para el tratamiento de un hijo. De acuerdo, su voz se volvió fría. Si quieres romper los lazos familiares por dinero, es asunto tuyo. Pero recuerde, cuando acabe esta histeria, puede que no haya vuelta atrás. También colgó el teléfono. Una semana después, recibí documentos oficiales del abogado de Raymond. Presentaban una contrademanda, exigiendo que se me declarara incapaz de administrar los fondos y que la custodia del lío se transfiriera a Meredith en el interés superior del niño. Elizabeth Crawford miró los documentos y negó con la cabeza. No están bromeando. Se trata de una demanda seria. Tendremos que demostrar tu capacidad como madre y, al mismo tiempo, que han quebrantado su confianza. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Meses. Tal vez un año o más. Y no tengo el dinero para el tratamiento de Leo en este momento. Trate de obtener un préstamo o solicitarlo a organizaciones de caridad. Leo se despertó 2 semanas después de la operación. Cuando abrió los ojos y susurró mamá, lloré de alegría, pero los médicos le advirtieron que necesitaría una larga rehabilitación. Al menos otros $100,000. Hipotecé mi casa por una segunda hipoteca, pedí un préstamo para el coche y pedí prestado a mis compañeros de trabajo. En total, reuní 80,000, suficientes para la primera fase del tratamiento. Mientras tanto, Raymond abrió una tienda online para sus gnomos de jardín y se anunciaba en las redes sociales. En su página de Facebook, publicó una foto de un Lexus nuevo con un pie de foto. Cuando tu negocio va bien, puedes permitirte sueños. Yo estaba sentado en una habitación de hospital, mirando esa foto y dándome cuenta de que la guerra no había hecho más que empezar. Y, de momento, estaba perdiendo en todos los frentes. Había pasado un mes desde que empezó mi batalla legal con Raymond. Leo iba mejorando poco a poco. Ya podía hablar con frases cortas y se acordaba de mí, aunque a veces confundía las palabras. Los médicos decían que era normal después de una lesión así, el cerebro se recupera poco a poco. Pero las facturas del tratamiento seguían llegando y mis deudas aumentaban cada día. Perdí 5 kilos de peso y llevaba semanas sin dormir bien. En la clínica mis compañeros me miraban con lástima. Todos conocían mi situación. El doctor Miller, el médico jefe, incluso me ofreció un permiso sin sueldo para recuperarme, pero no podía permitirme perder el trabajo. Elizabeth Crawford trabajó en el caso, pero los avances fueron lentos. Los abogados de Raymond retrasaron el proceso presentando una moción tras otra. Mientras tanto, resultó que sus inversiones en criptodivisas habían fracasado. Moondoge resultó ser una estafa piramidal al uso y todo el dinero que había invertido en ella se había quemado. Esto es bueno para nuestro caso, dijo Elizabeth durante nuestra última reunión. Podemos demostrar que actuó de forma imprudente, arriesgando los fondos de un menor. ¿Y cuánto perdió? Según mis cuentas, unos $100,000. Además, sus gnomos inteligentes no están dando los beneficios que prometió. Los costes de producción eran mucho más altos de lo que había planeado. Eso significaba que, aunque ganáramos el juicio, sería imposible recuperar toda la cantidad. Parte del dinero simplemente desapareció para siempre. Aquella noche, cuando volví a casa de otra visita a Leo en el hospital, había un coche desconocido aparcado frente a mi casa. Un viejo Chevy Impala azul oscuro. Un hombre con vaqueros y chaqueta de cuero marrón estaba sentado en el porche. Tenía el pelo gris, los ojos grises perdidos, la cara delgada y con profundas arrugas. Tardé unos segundos en reconocerle. Habían pasado 18 años, la mitad de mi vida, desde la última vez que le vi, pero aquellos ojos, aquella inclinación de la cabeza, la forma en que sostenía el cigarrillo entre los dedos. ¿Papá?
Me temblaba la voz. Clayton Harrison se levantó del porche y se acercó lentamente a mí. Se movió con cautela, como si esperara que saliera corriendo o empezara a gritar. «Te has hecho mayor». Palabras tan banales después de 18 años de silencio. Me quedé junto al coche, con las llaves en la mano, sin saber qué decir. Ira, resentimiento, sorpresa, alegría. Todo se mezclaba en un lío emocional. «¿Dónde has estado?», dije al fin. «Es una larga historia. ¿Puedo pasar? O hablemos en otro sitio si no quieres dejarme entrar en casa». Miré a las ventanas de los vecinos. Algunas cortinas se movieron. En una ciudad pequeña como la nuestra, las noticias vuelan. Por la mañana, todos sabrían que un extraño había visitado a la viuda Allison. «Pasa», dije, abriendo la puerta. En el salón, papá se sentó en el borde del sofá, como si temiera ocupar demasiado espacio. Preparé café y me senté frente a él. Estuvimos unos minutos en silencio, mirándonos. «Te pareces a tu madre», dijo por fin, «sobre todo cuando frunces el ceño. Mamá murió hace 3 años, cáncer de pulmón». Asintió con la cabeza, bajando la mirada. «Lo sé, he estado observando desde lejos. Quería venir al funeral, pero no podía arriesgarme». «¿Por qué desapareciste, papá? Todos pensaban que estabas muerto. La policía te estuvo buscando durante 6 meses». Clayton dio una larga calada a su cigarrillo y expulsó el humo hacia el techo. Trabajaba para gente con la que no debía tratar. Al principio parecía solo un negocio, transporte de mercancías, a veces dinero. Me pagaban bien y no me hacían demasiadas preguntas. Pero poco a poco me fui metiendo más. ¿Qué gente? La familia Marchetti. ¿Has oído hablar de ellos? Negué con la cabeza. Clayton me dedicó una sonrisa torcida. Bien, eso significa que mantenían sus asuntos en secreto. Controlaban la mayoría de los negocios ilegales en los 3 estados: drogas, armas, blanqueo de dinero. Yo era su traficante de drogas y luego su contable. Sabía demasiado. ¿Y qué pasó? Estalló una guerra con un grupo rival. Los Marchetti perdían. Su gente empezó a desaparecer o a pasarse al otro bando. Los que se quedaron fueron asesinados. Don Marchetti me llamó el día antes de desaparecer y me dijo: «Clay, pronto vendrán a buscarte. Ellos o los federales. Tienes 24 horas para desaparecer». «¿Por qué no nos llevaste contigo?» Mi padre se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia la oscuridad, porque entonces habrían sabido que tenía familia. Y eso significaría que os utilizarían contra mí. Os secuestrarían, os torturarían, os matarían para hacerme hablar. No podía dejar que eso pasara. Podrías haber avisado a tu madre. ¿Y qué se suponía que tenía que decirle? «Hola, cariño, trabajaba para la mafia, ahora quieren matarme, así que desaparezco para siempre». Se habría vuelto loca de miedo. Era mejor dejarla pensar que estaba muerto. «Ha estado pensando todos estos años que nos dejaste por otra mujer». Clayton se volvió hacia mí y vi el dolor en sus ojos. «Lo sé. Fue lo más duro, pero la alternativa era peor». «¿Y ahora? ¿Por qué has vuelto?» Hace 1 año y medio, el FBI llevó a cabo una operación a gran escala. Arrestaron a todos los hombres que quedaban de Marchetti. El propio Don fue asesinado a tiros durante el arresto. Seguí las noticias y esperé a que todo se calmara. Cuando me di cuenta de que la amenaza había terminado, empecé a buscar la manera de volver. 18 años, papá. 18 años que creí que habías muerto. Me moría cada día, Em. Te imaginaba creciendo sin mí, yendo a la escuela, graduándote en la universidad, casándote. Quería estar ahí para ti, pero no podía. Las lágrimas empezaron a correr solas por mis mejillas. Todos estos años de ira, resentimiento, preguntas sin respuesta. ¿Cómo supiste dónde vivo? Un detective privado me habló de la muerte de su marido y de su nieto. Leo, ¿verdad? Está en el hospital, un accidente de coche. Lo sé. El detective también me habló de tus problemas de dinero. Levanté la vista. ¿Qué más te dijo? Suficiente. Sobre el poder notarial, sobre ese tal Raymond, sobre el juicio. Clayton se sentó frente a mí y se inclinó hacia adelante. No he venido solo a disculparme. Quiero ayudar. ¿Cómo? Tengo experiencia con gente que intenta engañar al sistema. Sé cómo encontrar activos ocultos, cómo presionar a los débiles.
Este tipo Raymond es solo otro ladrón. He visto cientos de ellos. Ni siquiera lo conoces. No personalmente, pero conozco el tipo. Grandes palabras, esquemas para hacer dinero rápido, vivir por encima de sus posibilidades. Esas personas siempre tienen esqueletos en sus armarios. Miré a mi padre, un hombre al que no había visto en más de media vida, pero que apareció de repente en mi hora más oscura y se ofreció a ayudarme. ¿Por qué hiciste eso? Podrías haberte mantenido al margen, podrías haber seguido viviendo tu vida en algún lugar lejano. Porque eres mi hija y porque te debo 18 años de mi vida. Quizás esta sea mi oportunidad de compensarte, al menos parcialmente. ¿Y si alguien descubre que has vuelto? Todos los que estaban interesados están muertos o en prisión. Lo comprobé. Me levanté y me acerqué a la chimenea, donde había fotos de Leo a distintas edades. En una de ellas estaba sentado sobre los hombros de Cole, ambos riendo. ¿Cómo vas a ayudar? Para empezar, voy a arreglar las finanzas del tal Raymond. Estos tipos nunca guardan todo su dinero en un solo lugar. Hay cuentas ocultas en alguna parte, probablemente a nombre de otras personas. También investigaré a sus socios y acreedores. Todo delincuente tiene enemigos. ¿Eso es legal? Clayton sonrió, su primera sonrisa de verdad de la noche. Sobre todo, ya no soy el imprudente de antes. He aprendido a actuar con sensatez. ¿Y si descubre que te estás entrometiendo? Déjale, quizá eso le haga actuar con descuido, y la gente descuidada comete errores. Me volví hacia mi padre. Parecía mayor de sus 51 años, cansado, pero sus ojos ardían con la determinación que yo recordaba de mi infancia. Cuando Clayton Harrison se proponía algo, lo llevaba a cabo. De acuerdo, le dije, pero con una condición. ¿Cuál? Si vuelves a desaparecer sin dar explicaciones, te mataré con mis propias manos. Se rió, una risa profunda y sonora que no había oído en 18 años. Esta vez no voy a ninguna parte. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente extraño. Clayton se alojaba en el motel Pine View, a las afueras de la ciudad, pero todas las mañanas venía a mi casa con café y croissants recién hechos. Fuimos juntos a visitar a Leo al hospital, y vi cómo mi hijo iba conociendo a su abuelo con cautela. ¿Eres de verdad?, preguntó Leo, todavía luchando por hablar después de la herida. Mamá dijo que habías muerto, pero ahora he vuelto, respondió Clayton, cogiendo la pequeña mano de su nieto. Mientras tanto, mi padre se puso manos a la obra. Su empresa, Smart Garden Solutions, está registrada en Delaware, pero opera desde Florida. Esto le permite eludir algunos impuestos. ¿Es ilegal? No exactamente, pero demuestra que le gusta ocultar los números reales. Mira, los ingresos oficiales de la empresa para el año es de $12,000. Ahora mira sus gastos. Clayton me enseñó fotos de las redes sociales, un Lexus nuevo de 60,000, unas vacaciones en las Bahamas, una carísima suscripción a un club de golf. Lo comprobé. Tenía préstamos de 3 bancos, además de $80,000 en deudas de tarjetas. ¿Qué significa esto? Que vive en un pozo de deudas y busca desesperadamente una salida. Además, descubrí algo interesante sobre sus gnomos de jardín. La idea no era suya. Se la robó a su ex socio David Chen. ¿Puede David probarlo? Tal vez él quiere. Va a presentar una demanda por robo de propiedad intelectual. Esa fue la primera buena noticia en semanas. ¿Y la criptomoneda? Es aún más interesante. Moondoge es un conocido esquema piramidal que fue investigado por el FBI. Todos los que invirtieron grandes sumas de dinero quedaron bajo sospecha de lavado de dinero. ¿Raymond está bajo investigación? Aún no. Pero si alguien pone a los federales tras su pista, Clayton enarcó significativamente las cejas. Al cuarto día, Violet entró en mi despacho. Amber, necesito tu ayuda. Se sentó frente a mí y gritó, ¿mi ayuda? ¿Después de todo? Raymond se ha vuelto loco. Dice que le siguen, que alguien está investigando su negocio. Ayer vino con un moratón, dijo que le habían atacado. ¿Y qué quieres que haga? Dile que pare. Quien quiera que esté investigando, dígale que pare. Me temo que va a hacer algo estúpido. Miré a mi hermana y sentí una mezcla de lástima y rabia. Ella eligió a Raymond antes que a mí y ahora me pedía que lo protegiera. Violet, no puedo detener algo que no empecé. No estás mintiendo.
Sé que contrataste a un detective. Raymond dice que alguien ha estado investigando sus cuentas, hablando con sus socios. Quizás tu marido solo está siendo paranoico. Amber, por favor. Raymond es todo lo que tengo. Y cuando mi hijo estaba en coma, ¿dónde estabas? Cuando no podía pagar su tratamiento, estabas protegiendo al hombre que me robó el dinero. Violet sollozó con más fuerza. Me equivoqué. Ahora lo sé. Raymond mintió sobre el negocio, sobre el dinero, sobre todo. ¿Qué vas a hacer? Puede que me divorcie, pero primero, tengo que asegurarme de que no hace nada estúpido. Violet, no es mi problema. Solo devuélvele el dinero. No lo tiene. Lo ha perdido casi todo. Entonces debería ir a mi abogado y arreglar que se lo devuelva. Esa es la única manera de detener el circo. Por la noche le conté a mi padre la visita de Violet. Le está entrando el pánico, asintió Clayton con satisfacción. La gente asustada comete errores. ¿Y si realmente hace algo estúpido? Este tipo es un cobarde. Está acostumbrado a resolver los problemas con el dinero de los demás. Cuando su espalda está contra la pared, se dará por vencido. Mañana me reuniré con David Chen y otro tipo interesante, Mark Tolliver. Era inversor en el proyecto fallido de Raymond, perdió 20,000 y está muy enfadado. ¿Qué vas a hacer? Convencerles de que unan fuerzas. Si a Raymond le caen varias demandas al mismo tiempo, le será más difícil maniobrar. Miré a mi padre y pensé en lo mucho que había cambiado. Antes era impulsivo, pero ahora era calculador y metódico. Papá, ¿qué pasará después? ¿Cuando se acabe? ¿Qué quieres decir? ¿Te quedarás? ¿O desaparecerás de nuevo? Clayton me puso la mano en el hombro. He vivido 18 años solo, pensando en lo que he perdido. Ahora que tengo la oportunidad de recuperar parte de ese tiempo, no voy a desperdiciarlo. Si me dejas, quiero formar parte de tu vida, tuya y de Leo. ¿Y si aparece alguien del pasado? Entonces lo afrontaremos juntos. No volveré a huir, te lo prometo. Su padre no mentía. Durante las 2 semanas siguientes, Raymond empezó a cometer errores. El primero fue cuando intentó ocultar parte de los activos de su empresa, transfiriéndolos a una sociedad ficticia en Nevada. Clayton rastreó la transacción a través de sus antiguos contactos. Resultó que uno de sus antiguos conocidos tenía acceso a bases de datos que rastrean este tipo de fraudes. Se llama transferencia fraudulenta de activos, me explicó Clayton, mostrándome impresiones de transferencias bancarias. Si te pillan haciéndolo ante un tribunal, puedes ir 3 años a la cárcel. Elizabeth Crawford estaba encantada con las nuevas pruebas. Ahora podemos demostrar no solo el abuso de confianza, sino también la ocultación intencionada de fondos. El tribunal se pondrá definitivamente de nuestra parte. El segundo error de Raymond fue aún más grave. Obviamente, sintiendo que las paredes se cerraban, decidió hacer un último intento desesperado de hacer dinero rápido. Clayton descubrió que Raymond había invertido el resto de su dinero en un dudoso plan de comercio de futuros del petróleo a través de una empresa extraterritorial. El tipo está completamente loco, dijo su padre, de vuelta de otro viaje de exploración. Puso sus últimos $200,000 en juego, con la esperanza de duplicar la cantidad en una semana. Lo que tenía que pasar, lo perdió casi todo. Ahora tiene unos 50,000 en efectivo, más la casa que compró con su dinero. El juicio tuvo lugar en un mes. Estaba muy nerviosa. Con el paso de los meses, me había acostumbrado tanto a la lucha constante que apenas creía que pudiera ganar. Pero Elizabeth presentó con confianza todas las pruebas que Clayton había reunido. Documentos bancarios, el testimonio de David Chen sobre el robo de la idea, grabaciones de conversaciones con inversores defraudados. Raymond se sentó a la mesa con su abogado y parecía un perro apaleado. Con el paso de los meses, había adelgazado, envejecido y su pelo había empezado a encanecer. Su caro traje ya no le quedaba bien, obviamente, no tenía dinero suficiente para comprarse ropa nueva. Cuando el juez anunció la decisión, apenas pude contener las lágrimas de alegría. El tribunal consideró que Raymond y Meredith habían abusado del poder notarial y les ordenó devolver inmediatamente todos los fondos robados, con intereses y multas. La cantidad total ascendía a $912,000. El acusado tiene 30 días para devolver los fondos, dijo la juez Milton, mirando por encima de sus gafas a Raymond. Si no cumple la orden del tribunal, todos los bienes serán objeto de embargo. Después de la vista, Raymond se me acercó en el pasillo del juzgado.
Amber, no tengo 900,000, me dijo en voz baja. Lo máximo que puedo reunir son 550,000 si vendo la casa y pido un préstamo contra el negocio. Ese es tu problema, Raymond. Escucha, ¿podemos hacer un trato? Te daré lo que pueda y te devolveré el resto en cuotas a lo largo de los años. No, el tribunal ha dictaminado. Tienes 30 días. Clayton, que estaba a mi lado, me puso la mano en el hombro. Si no tienes suficiente dinero, te lo confiscarán todo, incluido ese Lexus y tus juguetes caros. Raymond miró a su padre con odio. ¿Y tú quién eres? El abuelo del chico cuyo dinero robaste, respondió Clayton con calma, y el hombre que no permitirá que vuelvas a engañarle. Una semana después, Violet me llamó a casa. Sonaba llorosa y cansada. Amber, he pedido el divorcio. Enhorabuena por tu epifanía. No seas tan cruel. Es duro para mí. Suspiré. Una parte de mí aún sentía lástima por mi hermana, a pesar de todo lo que había pasado. ¿Dónde vives ahora? En casa de mi madre por ahora. Raymond vendió la casa para pagarle. También pidió un préstamo contra lo que quedaba del negocio. Cobró 550,000, como dijo que haría. ¿Y el resto? Tuvo que pedir un préstamo a otro banco. Ahora les debe más de $300,000 y no sabe cómo devolverlos. No sentí ni alegría ni lástima. Solo estaba cansada de toda la situación. Violet, ¿por qué me cuentas esto? Porque quiero disculparme. De verdad que quiero. He sido una mala hermana. Elegí a un hombre en vez de a ti cuando más me necesitabas. No solo elegiste a un hombre, elegiste al hombre que robó el dinero para el tratamiento de mi hijo. Lo sé, y ahora me doy cuenta de lo ciega que estaba. Raymond me usó como te usó a ti. Me prometió montañas de oro y me dejó sin nada. La pausa fue larga. Podía oír a Violet llorando al otro lado de la línea. Amber, ¿podemos empezar de nuevo? Sé que no merezco que me perdones, pero eres la única familia que me queda. Violet, no estoy preparada para olvidar lo que pasó. Quizá algún día pueda perdonarte, pero no ahora. Lo entiendo, pero ¿podemos al menos no ser enemigos? No somos enemigos. Pero ya no estamos tan unidos como antes. Necesito tiempo. 6 meses después, nuestras vidas finalmente empezaron a mejorar. Leo se recuperó por completo, recuperó el habla y también la memoria. Incluso volvió a la escuela, aunque los médicos le aconsejaron que no se sobrecargara. Se pagaron las facturas del tratamiento y se saldaron las deudas. Volvía a tener un colchón financiero. Clayton alquiló un pequeño apartamento en nuestro barrio y consiguió trabajo como contable en una empresa de construcción local. No era nada especial, pero le gustaba volver a la normalidad después de años escondiéndose. Leo adoraba a su abuelo. Se pasaban horas juntos construyendo juegos de construcción o jugando a juegos de mesa. El abuelo cuenta las mejores historias, decía sentado a la mesa de la cocina con sus deberes, sobre cómo viajó por todo el país y vio diferentes ciudades. Clayton había aprendido a hacer que su pasado pareciera una aventura, no una huida de la mafia. Leo no debía saber la verdad, al menos hasta que creciera. Pero la paz no duró mucho. Violet empezó a llamar regularmente para pedir ayuda. Al principio eran cosas pequeñas: $200 para medicinas para su madre, $100 para reparar su coche. Amber, necesito 3,000 para el pago inicial de un apartamento, dijo durante otra llamada. Encontré trabajo como vendedora en una tienda de ropa, pero el sueldo es bajo y los dueños quieren un depósito. Violet, no tengo 3,000, pero tienes el dinero del juzgado. Este dinero es para el futuro de Leo. Es para su educación, por si acaso. Lo devolveré, lo juro. ¿Cómo puedes devolverlo con el sueldo de una dependienta? Encontraré la manera. Amber, por favor, no puedo quedarme en casa de mi madre para siempre. Tengo 34 años. Le di $1,000 en lugar de 3. Un mes después volvió a llamar. Necesitaba dinero para un médico, su coche se había averiado, su madre estaba enferma. Siempre había una razón por la que necesitaba mi ayuda urgentemente. Esto tiene que acabar, dijo Clayton tras oír otra llamada. Acaba de sustituir a Raymond por ti como fuente de financiación. Pero es mi hermana. La hermana que eligió en tu contra cuando más lo necesitabas, y ahora está usando tu culpa para dejarte seco. Tenía razón, pero me costó admitirlo. Toda mi vida creí que la familia es sagrada, que debes ayudar a tus seres queridos pase lo que pase, pero esta filosofía casi me cuesta todo. El punto de inflexión fue una llamada el viernes por la noche.
Violeta lloraba y me pedía $2,000 para unos gastos urgentes. Cuando le pregunté para qué era, se quedó confusa. Violet, le dije, no voy a darte más dinero. ¿Qué? ¿Por qué? Porque se ha convertido en un sistema. Estás acostumbrada a resolver tus problemas a mi costa. Pero soy tu hermana. Sí, lo eres, pero también eres la persona que no me apoyó cuando mi hijo estaba en coma. Elegiste a un marido ladrón antes que a tu familia. Dije que lo sentía. Sentirlo no significa que todo vuelva a ser como antes. Te perdoné, pero eso no significa que esté lista para ser tu hucha gratis otra vez. Después de esa conversación, Violet no llamó durante una semana. Entonces llamó Meredith. Amber, cariño, ¿por qué estás siendo tan cruel con Violet? Meredith, después de que tú y Raymond me robarais el dinero, no tenemos nada de qué hablar. Pero somos familia. La familia no se roba entre sí. Adiós. Colgué el teléfono y me sentí extrañamente aliviada. Por primera vez en años, dije que no y no me sentí culpable. Ese otoño, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Leo y yo nos mudábamos a otra ciudad. Clayton me encontró un trabajo como contable en una empresa de construcción en Statesville, a 2 horas de distancia. El sueldo era más alto, las escuelas eran mejores, y lo más importante, no había pasado que me recordara. ¿Estás segura?, me preguntó mi padre mientras me ayudaba a hacer las maletas. Sí, estoy segura. Necesito empezar de cero. Leo también. Se merece tener una infancia sin todo el drama que le rodea. ¿Y Violet? Violet es adulta. Encontrará una manera de lidiar con sus problemas. ¿O no? Es su elección. El día de la mudanza, mi hermana vino a despedirse. Tenía mejor aspecto. Había encontrado un trabajo mejor y alquilado un pequeño apartamento. Te echaré de menos, me dijo, abrazándome junto al camión. Yo también te echaré de menos, pero necesito distancia, lo entiendo. Tal vez un día estaremos cerca de nuevo. Tal vez, pero ahora tengo otras prioridades. Miré a Leo, que correteaba por el patio con su abuelo, riendo y pareciendo un niño de verdad por primera vez en meses. Mi hijo se merecía una infancia feliz, y yo merecía tener una vida tranquila. Statesville resultó ser una ciudad agradable, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Nuestra nueva casa tenía 3 dormitorios y un gran patio donde Leo podía jugar sin peligro. Clayton se mudó al barrio de al lado, lo bastante cerca como para vernos a menudo, pero lo bastante lejos como para que cada uno tuviéramos nuestro propio espacio. Pasó un año. Leo terminó tercero con buenas notas, hizo nuevos amigos y se apuntó al equipo de fútbol. Yo también me adapté. Me gustaba mi trabajo, mis compañeros eran simpáticos e incluso empecé a salir con un hombre, un ingeniero divorciado llamado Thomas. Violet me llamaba poco, sobre todo en vacaciones. Me contaba cosas de su vida, su trabajo, su nuevo novio, sus planes de futuro. Yo la escuchaba educadamente, pero sin la misma intimidad. Quizá algún día volviéramos a ser hermanas de verdad, pero ahora mismo no estaba preparada para eso. Una tarde, cuando Leo y yo estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, mi hijo preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué nos hemos mudado aquí?» «Porque a veces la gente necesita un nuevo comienzo», le contesté. Pensé en su pregunta. Sí, era feliz. No con la alegría desenfrenada de cuando era joven, sino con una sensación de calma y firmeza. Tenía un trabajo que me gustaba, un hijo que crecía sano y fuerte, un padre que por fin había vuelto a nuestras vidas. Y lo más importante, aprendí a poner límites, a decir no, a protegerme a mí misma y a mi familia. Aquí soy feliz. Y era cierto.